Bueno, ok. Yo creo que hay varias conclusiones importantes aquí y yo creo que Rafael tocó varias, muchas gracias, de mucha trascendencia. La primera es el deterioro de las razones financieras y Juan Manuel puso el dedo en la llaga porque la única que mejora es el EBITDA. Pero muchos, y Rafael lo tocó tangencialmente, pero eso es importante, muchas empresas que tienen créditos externos, por ejemplo, que tienen cláusulas de covenant, y en las cláusulas de covenant les utilizan estas razones financieras como medición o como causales de incumplimiento de los contratos de crédito, van a tener que renegociarlas con el nuevo estándar. No nos afecta a los arrendadores, pero va a afectar necesariamente a todos los arrendatarios. Entonces, por eso, ese es uno de los temas que hay que tener en consideración. El segundo, que es muy importante, lo tocó Rafael, es la política de pago de dividendos. Con este chiste de la amortización en línea recta, yo ya no voy a tener utilidades para repartir dividendos si tengo, por ejemplo, acciones privilegiadas con dividendo garantizado. Entonces ya no voy a poder pagar eso porque en realidad no me van a alcanzar las utilidades para poderlo pagar, me va a tocar acumularlo y eso obviamente puede ahuyentar a algunos inversionistas. Entonces, esos son parte de los efectos que tenemos que considerar nosotros que nos van a tocar. Bueno, entonces esto es la discusión que queremos plantearles a ustedes es esto. ¿Qué tan lejos podemos estar nosotros de que esto también tenga efectos fiscales? Y va un poco a la pregunta que hacía Raúl al principio. Hoy por hoy, uno de los argumentos que nosotros utilizamos para vender leasing, especialmente el tema del arrendamiento puro, porque antes, cuando vendíamos el financiero, que era totalmente deducible, era lo mejor de dos mundos. No solamente tienes el registro fuera de balance, sino que además vas a tener la ventaja de que es totalmente deducible el canon de arrendamiento que me vas a pagar. Después vino el cambio del leasing financiero y dicen en el leasing financiero no lo vamos a tener nosotros como totalmente deducible, solamente deduces la porción de intereses y vas a tener entonces que llevar el bien a tu activo de manera que lo vas a depreciar tú, pero lo tienes que depreciar a un plazo más largo del que lo hubieras depreciado si hubieras tomado leasing. Pero la buena noticia es que en el arrendamiento puro sí puedes deducir la totalidad del canon de arrendamiento. Hasta ahí vamos hoy. Y cuando sale nuestra fuerza de ventas a vender leasing, el primer argumento que sacan, y díganme si estoy equivocado o no, pero el primer argumento es todo lo que vas a pagar es totalmente deducible. Tienes el escudo fiscal y es el mejor de los mundos. La pregunta es, ¿cuánto tiempo nos va a durar esa felicidad? ¿Cuánto tiempo nos va a durar Barack Obama? Y el tema es que ya es mes larguito, no más. ¿Sí? ¿Sí? Y entonces el tema es cómo podemos nosotros estar contaminados en materia fiscal, cómo puede esto llegar a tener implicaciones en el terreno fiscal. Resulta que ahí tenemos dos caminos. Y Douglas está muy familiarizado con uno de ellos, que es el de la derecha. El primero es, para que esto llegue a suceder en la práctica, tiene que haber una reforma tributaria, tiene que cambiar la ley fiscal en nuestros países, para que de acuerdo con la ley fiscal ellos asuman la norma fiscal. Entre otras cosas, Rafa nos introdujo una mejora importante y es que cuando hablamos de ASC, es la nueva numeración de las normas contables de acuerdo al FAS, el Financial Accounting Standard Board. Antes eran el FAS 13, ¿no? La norma que teníamos nosotros para el distinguir leasing financiero y leasing operativo era FAS 13. La numeración cambió y se volvió ASC 840. Cuando salió la nueva norma le pusieron ASC 842. Pero este año decidieron renumerar y se volvió la 2016-02, ¿no? Tocayo, 2016-02, que es la norma americana y el IFRS 16. Entonces, volviendo al tema, la reforma tributaria tiene que realmente copiar las normas del NIF 16 y convertirse en norma legal para que se traslade todo esto que Rafael acaba de explicar en el terreno fiscal. Pero hay un segundo tema y es que ha venido haciendo carrera en muchos países el que hay una norma que meten en las leyes fiscales, en la ley de interpretación fiscal, que dicen que para efectos fiscales prevalecerá la sustancia sobre la forma. Entonces, si los señores contadores nos están diciendo que la sustancia es eso que está escrito en el NIF 16,
Pues la conclusión de un fiscalista sería, sobre todo un fiscalista que está con el poder de liquidarte a ti, sería entonces el NIF 16 es aplicable para todas las operaciones de arrendamiento. Y ese es un tema que obviamente lo estoy planteando como una hipótesis de discusión, ¿no? Para que miremos en realidad qué tan factible es que eso suceda o no. Y eso nos dirá qué tan distante está el tema fiscal del tema contable. Un poco de ejemplos sobre esto que tal vez nos da una línea de trayectoria es si vemos el camino de las reformas tributarias, podemos ver que, por ejemplo, en el año 75, en Estados Unidos fue cuando se estableció esa línea divisoria fiscal entre el leasing financiero y el leasing operativo. En el sentido de que en el leasing operativo los pagos de arrendamiento son totalmente deducibles, mientras que en el leasing financiero solamente es deducible los intereses y nuevamente lo que yo logre acumular por depreciación porque estoy llevando el bien como parte del activo siendo arrendatario. Lo que hizo Estados Unidos en el 75 fue acoger la norma 75.1, que en realidad estaba ya plasmando ese principio. Entonces, hoy por hoy, en el sistema fiscal americano, es totalmente deducible el canon de arrendamiento que se paga sobre un true lease, que es un arrendamiento que cumple las condiciones del leasing operativo, y solamente es deducible la porción de intereses de los leasing financieros. Y el análisis es sustancialmente idéntico a lo que era el FAS 13 o ahora el ASC 840. Bueno, en México en el año 80 se reestructuró la ley del impuesto sobre la renta y se hizo exactamente lo mismo. Digamos que se copió la norma americana. Entonces los arrendamientos financieros dejaron de ser deducibles en su totalidad los cánones de arrendamiento y entonces hubo que dividir el valor de cada renta en el componente de intereses y el componente de principal que lleva involucrada. Y esto viene rigiendo desde el año 80. Entonces fíjense que para efectos de los que llevamos en este negocio más o menos ese tiempo, la vida nos cambió de aquella época bonita en la que nosotros vendíamos leasing financiero como totalmente deducible a la época en la cual nosotros empezábamos a tener que cambiar nuestro modelo de negocio para ver cómo ofrecíamos un arrendamiento financiero disfrazado de puro, porque igualmente tampoco teníamos muchas ganas de asumir los riesgos inherentes a lo que es el puro arrendamiento operativo. Y eso, digamos, durante mucho tiempo funcionó. El siguiente ejemplo que tenemos en el año 92 llegó a Colombia. La misma distinción. Antes del 92, los que estábamos en leasing vivíamos dichosos vendiendo leasing financiero totalmente deducible. Nos llega en el 92 y en el 92 ya deja de ser deducible, pero gracias a la eficaz acción de la Federación Colombiana de Empresas de Leasing, se logró diferir el tema hasta el año 2010, creo que fue, ¿no es cierto? 2012, ¿sí? Se logró diferir porque se negociaron unas excepciones que terminaron siendo muy útiles. La primera es, todo esto le aplica a los grandes contribuyentes, pero no se lo aplica a las pymes. Y la mayor parte del portafolio de las empresas eran pymes. Y el resto era infraestructura, que también podíamos darle financiamiento a grandes empresas bajo la modalidad de infraestructura, de manera que también eso era totalmente deducible. Y esto se acabó en el 2012, o sea que del 2012 para acá, la estrategia de ventas del leasing ya tiene que centrarse un poquito más. Si yo quiero ofrecer el beneficio fiscal, tengo que ofrecer un leasing operativo, o si no, ya no ofrezco el beneficio fiscal. Entonces tengo que pensar en otros argumentos para vender en leasing. Ahora, cuando viene esta norma, esa es la pregunta. Costa Rica, lo estaba mencionando ya Rafael, en el año 2006 les llegó la misma moda. Y nuevamente el lobby, que fue la asociación bancaria en su momento, si mal no recuerdo, lo que hizo fue proponer que crearan ese híbrido del leasing operativo en función financiera para que quedara una vía de escape que permitiera también seguir ofreciendo un leasing financiero totalmente deducible, disfrazado de piel de oveja, como leasing operativo. Y eso es, digamos, lo que tenemos hoy en día. La pregunta que surge entonces es, ahora que ya está el leasing operativo, deja de ser totalmente un gasto desde el punto de vista contable, ¿cómo voy yo entonces
a seguir ofreciendo el leasing deducible o cómo voy a ofrecer beneficios fiscales a mis arrendatarios con este nuevo esquema que viene, si se viene. Porque hoy por hoy, va para la pregunta de Raúl, mientras no haya cambios, la ley fiscal va por un camino y las normas contables van por otro. Y esa es un poco la discusión para nosotros. Entonces, el primer punto con respecto a una reforma, y es también un tema que les planteamos como discusión, es cuando venga la reforma, pues la verdad es que, y yo sé que por ejemplo Fede Leasing ahora está muy activa luchando con una reforma tributaria que está en este momento en discusión en Colombia, que también tiene implicaciones a la definición del leasing, pero el hecho es, ¿qué es lo que uno debe llevar a discusión en el momento en que se viene una reforma? Y ahí es donde tienen que nuestras asociaciones o nosotros conjuntamente tenemos que estar bien organizados para tener unos buenos argumentos para discutir con los que toman las decisiones. Y digamos que hay dos temas esenciales aquí en las reformas, que el primero es, una reforma debe colaborar a que el recaudo sea mayor, a que haya mayor recaudo. Y ahí es donde viene la discusión de, bueno, ¿y el leasing debo favorecerlo o debo castigarlo? La sugerencia nuestra es que el gremio de leasing, en donde esté representado, debe articularle a las autoridades cuáles son los efectos que el leasing genera para incrementar las bases gravables. Si yo hago leasing, va a haber más negocios, va a haber más ventas, va a haber más recaudo de IVA, va a haber más gente que va a contribuir, va a haber más empleo, va a haber más aportes a la nómina, va a haber más impuestos pagados a través del crecimiento económico que genera el leasing, ¿no? Obviamente que cuando se establecen algunos beneficios, y el más importante, si nosotros miramos todo este tema de la deducción fiscal del arrendamiento, esencialmente es el beneficio fiscal es una depreciación acelerada que ofrece el leasing. Porque lo que en el fondo yo estoy haciendo cuando estoy llevando al gasto la totalidad de la cuota, es que estoy llevando al gasto una porción de amortización o de depreciación que bajo el esquema del leasing financiero me lo permiten hacer por un menor valor que lo que es el valor de la cuota. Entonces, el hacerle el cálculo del efecto generado por la depreciación acelerada es importante, porque por ejemplo lo que hizo que se fueran los beneficios fiscales, eso sí se fueron en el 2010, que tenían las operaciones de leasing en Colombia, fue que el argumento era, se nos cayeron los recaudos, pero es que no estaban viendo el otro lado. Yo estoy dando este beneficio fiscal y con este beneficio fiscal se nos cayeron los recaudos, pero no estaban viendo el efecto colateral que estaba generando el leasing en términos de crecimiento económico. Y la verdad es que cuando uno lo mira, el crecimiento económico a partir de ese año empezó a caer, concretamente en el caso de Colombia. Y entonces, el otro tema es cuáles son los efectos económicos del leasing en los incentivos fiscales. Y son los obvios. El leasing trae mayor inversión de capital, eso es lo que nosotros hacemos, nosotros compramos bienes de capital. Y al hacerlo estamos favoreciendo a la economía, que la economía genere más capital, haya más bienes productivos que estén generando empleo, estén generando producción. Eso es absolutamente obvio. Generan empleo, hoy por hoy generan empleo, mañana van a ver ustedes que estamos un poquito en esa crisis porque cuando uno piensa que yo financio un camión y el camión va a dar empleo a un nuevo chofer, bueno, y si yo estoy financiando un camión sin chofer, ¿no? Como ya salieron al mercado, a lo mejor no estoy generando empleo, pero ¿sí? Entonces es un tema que vamos a tener que discutir. Pero claramente los incrementos que hay en el Producto Interno Bruto, todo esto genera un valor, pero claramente lo que nosotros vemos por la influencia que tienen los colegas de Rafael en la política fiscal, es que tarde o temprano las normas contables estén formando parte de las normas fiscales. Eso, sí, y el camino puede ser, o el camino, digamos, lento de las reformas, o el de las normas antiabuso de sustancias sobre la forma. Y es que ese ya es otro nuevo ingrediente que salió. Hace unos años, la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo, la OECD, empezó a montar un grupo dedicado a promover la antielusión fiscal. O sea, no estamos hablando solamente de la evasión de impuestos, sino de una figura que consiste en que yo interpreto favorablemente las normas o busco los huecos
la acusación que se le hacía al presidente electo de los Estados Unidos de que él utilizaba los loopholes fiscales para no pagar impuestos. ¿Mm? Eso lo llaman elusión, porque es legal, pero es una distorsión de los objetivos de la ley. Entonces, muchos países desde hace muchos años han venido aplicando normas antielusión. Y las normas antielusión esencialmente lo que dicen es, tú puedes pactar lo que quieras, te puedes inventar cualquier tipo de contrato, pero yo no te voy a aceptar los efectos fiscales de ese contrato si yo no veo que en ese contrato hay sustancia. Entonces, ahí es donde muchos hacen explícito el tema de en las operaciones para efectos fiscales, la sustancia deberá prevalecer sobre la forma. Y eso se traduce en un tema que puede ser un poco peligroso, pero hay que tenerlo muy presente. Y es que las autoridades fiscales tienen la autoridad, tienen la discreción de llegar y decirte, tú estás abusando del sistema fiscal, yo te voy a echar para atrás los efectos y te voy a sancionar, porque tú me engañaste. Tú estás haciendo maniobras para evadir el fisco. Y el parámetro para definir cuál es la sustancia son precisamente estas normas fiscales. Entonces, ahí es donde viene, digamos, la gran pregunta. Unos ejemplos. En Estados Unidos, vía jurisprudencial, vía precedentes, desde el año 35 existe esta facultad de desconocer los efectos fiscales y el IRS la ha venido aplicando extensamente. Les voy a contar un ejemplo concreto en el cual estuvo metido nuestro grupo como peritos expertos en el tema, pero van a ver ustedes que tiene implicaciones importantes. México tiene un artículo que afortunadamente a la fecha ha sido poco utilizado, pero no sabemos cuándo lo empiecen a utilizar, que es el artículo 5 del Código Fiscal de la Federación, y en ese artículo 5 lo que se está autorizando precisamente es que las autoridades desconozcan los efectos fiscales de operaciones que no consideren que llevan sustancia. La misma norma existe en Chile, es el artículo 64, inciso 5 del Código Tributario, y esa norma se introdujo en la legislación colombiana, en la ley 1607 del 2012, que hoy en día es el artículo 869.2 del Estatuto Tributario. Entonces, eso genera varias preguntas y varias inquietudes sobre el tema. Entonces, ¿cuáles son los riesgos de contagio que podemos tener nosotros con respecto a la NIF 16? Lo primero es que todos los derechos de uso que se deriven de las operaciones de leasing incrementarían el patrimonio bruto del contribuyente, o sea, los activos que declara fiscalmente el contribuyente al fisco. Antes no lo estaban, no entraban dentro del balance, hoy en día sí entran dentro del balance. Y si a ti te están liquidando impuestos por el valor de tu patrimonio bruto, eso te va a afectar. El segundo es, que ya lo mencionamos, tal vez el más importante, los pagos de los cánones de arrendamiento no serían un gasto totalmente deducible. Una parte lo sería, porque sería el costo financiero asociado al derecho de uso, pero la otra parte no sería deducible, que sería la parte correspondiente al costo de adquisición del derecho de uso. Ahora, las obligaciones de pago de los cánones de arrendamientos se vuelven un pasivo con costo para el contribuyente. Y en aquellos países en los cuales existe la capitalización delgada o la subcapitalización, pues obviamente entraría a engrosar ese pasivo. ¿Sí? Vuelvo un poquito a tomar el caso, cuando miramos las normas de capitalización delgada, la mayor parte de las normas se refieren a los pasivos que hay por deudas intercompañías. En casi todos los países, excepto uno que yo conozca, que es justamente en Colombia. En Colombia no es por deuda intercompañía, es sobre todas las deudas. Y es una relación de 1 a 3. Lo que quiere decir que si una compañía tiene un endeudamiento de más de 3 veces su patrimonio, los intereses que pague sobre el excedente de esos 3 veces no son deducibles. Y por lo tanto, si estamos llegando a una situación en la cual las operaciones de leasing, operativo o financiero, van a engrosar, van a agrandar ese pasivo, pues obviamente no va a ser deducible esa porción de intereses o gastos financieros involucrados. Entonces, ese es un efecto realmente
grave que puede tener en la aplicación de la nueva norma, ¿no? Y el otro tema, esa sí sería buena, y es que la amortización de los derechos de uso se calcularía por línea recta. Ya vimos que la amortización por línea recta va más rápido que la amortización financiera. Entonces, digamos que eso sí tendría un efecto de valor de dinero en el tiempo, pero sería, digamos, el único efecto positivo que tendría el que la norma NIM 16 se introdujera al sistema fiscal. Ahora les vamos a contar una anécdota de la vida real, y precisamente fue uno de los casos más notorios en los cuales el IRS aplicó ese principio de controlar la elusión fiscal. Y fue justamente la utilización del leasing a través de unas figuras que se llamaban el LILO-SILO. LILO quiere decir lease in, lease out. Y SILO quería decir sale in, lease out. ¿Y cómo operaba la operación? Lo utilizó, entre otras cosas, la autoridad del Metro de Nueva York por muchos años. Los municipios son entidades exentas del impuesto a la renta, celebraban operaciones de sale and leaseback sobre todo el sistema de metro. O sea, todos los vagones del Metro de Nueva York fueron sujetos a una operación de sale and leaseback con varios inversionistas. Se armaban unos entidades de propósito especial y todos los banqueros de inversión conseguían fondos. Estamos hablando de sumas gigantescas. Y naturalmente los que invertían como equity investors en esos patrimonios tenían las ventajas fiscales que eran esencialmente poder depreciar la totalidad de los activos, que eran en este caso todos los vagones del Metro de Nueva York, y por eso la entidad cobraba un margen entre el 4 y el 8% del valor de la operación, ¿no? Pero en esencia, esta era una operación donde no había una transferencia de nada, porque el dinero el dinero entraba y salía, lo que era una transferencia de título. Entonces el IRS dijo, no señores, ustedes aquí me están definitivamente haciendo una trampa, y entonces inició una serie de procesos contra los inversionistas, los bancos, todos los bancos, el Wells Fargo, el Bank of America, todos se han metido a hacer este tipo de estructuras. Entonces se crearon unos pleitos gigantescos sobre estas operaciones, y el resultado final es que el IRS en el año 99 y en el 2005 ya dijo, señores, estas operaciones son esencialmente unas operaciones fraudulentas. Aquí la sustancia no era realmente que hubiera una operación de leasing real. Lo que ustedes hicieron fue que abusaron de la forma. La forma como opera el IRS es demandando a los contribuyentes. Entonces, en la demanda que se le hizo a los contribuyentes hubo 3 casos famosos, que fueron el del AWG, que fue un leasing en los tribunales de Ohio, otro en California, el BB&T, que eso era un banco que fue ahora adquirido por el TD Waterhouse, y el Fifth Third Corporation, que es un banco de Ohio. Entonces, fue tal el efecto que esto generó que en el año 2008 el IRS le ofreció una amnistía a todos los bancos que hubieran hecho SILO-LILO. Les digo, vengan para acá, páguenme los impuestos que me dejaron de pagar, yo no les cobro sanciones con tal de que aquí al 2008 me liberen absolutamente todo. Entonces, el SILO-LILO es una de los precedentes, si se quiere, de cómo se utilizó el leasing para estructurar unos beneficios fiscales y cómo se aplicó aquel principio de que la sustancia prevalece sobre la forma. Y eso es esencialmente lo que digamos, plantea nuestra siguiente consulta. Y la consulta la tenemos, digamos, ya muy, muy presente. Supongamos que nosotros aquí vamos al caso de Colombia, porque hemos tenido varios casos relacionados con el tema en Colombia. En Colombia se celebra un leasing operativo que es operativo para el cliente. Ya vimos los criterios que se utilizan para la distinción entre leasing financiero y leasing operativo. El cliente cumple con todos los requisitos, pero la arrendadora, digamos por su parte, establece un mecanismo para mitigar su exposición al riesgo residual. Pues va y contrata con un tercero, o ya sea un seguro o una transferencia de propiedad o cualquier otro mecanismo, asegura el valor residual
De manera que ya la arrendadora tiene una razonable certeza de recuperar todo el capital invertido. Entonces, la pregunta que surge aquí es, bueno, esta operación, que es leasing operativo para el cliente, ¿se vuelve leasing financiero para el arrendador? Cuando el arrendador ya tiene la expectativa de que puede recuperar todo el valor invertido. Esa, digamos, es la primera pregunta que no pienso contestar. ¿Ustedes qué opinan? Tú en tu balance lo registras como un leasing financiero. Tú como arrendadora lo registras como leasing financiero. Bueno, entonces digamos, ahora, pero ¿eso hace que para el cliente cambie? Pero el arrendatario no sabe que el arrendador cubrió el valor residual. El arrendatario tiene la misma situación. El arrendatario no está realmente asumiendo ningún riesgo o beneficio inherente. Exactamente, que existe esa figura, y gracias Connie por traerla a colación, porque esa figura donde el arrendatario garantiza el valor residual, en algunos casos, que lo vamos a ver en una de las presentaciones adelante, son lo que se llama el track lease. En algunos casos, en los track leases, cuando el arrendatario garantiza el valor residual, el leasing sigue siendo operativo, aun cuando el arrendatario garantice el valor residual. Cuando el arrendatario no es el que garantiza el valor residual, sino es un tercero, para el arrendatario el leasing no tiene por qué volverse financiero, tiene que seguir siendo operativo. Pero la discusión es importante porque uno de los puntos que se están en este momento planteando es si tiene que haber una total simetría entre la contabilidad del arrendador y la contabilidad del arrendatario. Y creo, Beatriz, que en la nueva reforma tributaria en Colombia se está imponiendo esa norma. Entonces, si hay simetría, ahí sí estamos fritos. Porque en ese caso, por más que el arrendatario no tenga ninguna aspiración a quedarse con el equipo, le tocaría registrar como financiero un leasing que para él no es financiero. Y esa es una de las preocupaciones que surgen aquí con el tema fiscal. Bueno, esto es simplemente un repaso, ¿no? Porque yo creo que todos ustedes lo tienen muy claro. Sí, Douglas. 16 necesariamente no va a haber simetría, porque mira que lo que vas a tener es un cliente pudiendo tener un, un activo, pues registrando un activo, una depreciación y la compañía de leasing o el banco en la misma sintonía. Entonces, realmente hacia donde va es que esa simetría vamos a estar obligados a tener algo que fiscalmente no es muy coherente, aunque contablemente las normas nos lo están poniendo a tratar así. Claro, y eso es interesante, Douglas, por lo siguiente, que fíjate que cuando uno lee el proyecto de reforma tributaria que se presentó en el Congreso en Colombia, lo que están tratando de hacer es establecer una línea divisoria, pero con base en la norma actual, ¿no? En la 17, que además la tomaron mal, ¿no? Porque están trayendo valor presente al 75% y no al 90%. ¿Mm? Pero el tema es que si tú aplicas la NIC 16, lo que tú dices es muy cierto. Ahí no tenemos problemas si van a ser, digamos, totalmente simétricas la contabilidad del arrendador y arrendatario. Ahí no habría ninguna distinción. Eso es muy cierto. Y esa es la pregunta que nos tenemos que hacer, porque en el fondo, creo que, Tocayo, tú lo insinuaste. Si la NIC 16, y es un poquito volviendo para atrás un poco, perdón. Cuando miramos esto, decimos, bueno, esto está grave, ¿no? Es grave el tema de la subcapitalización, que de alguna manera lo tenemos que corregir, ¿no? Esto es bueno, porque la pregunta que te hizo Melvin era, bueno, si yo estoy llevando más al gasto contablemente, pero no tengo un beneficio fiscal, realmente estoy generando un problema serio y tú lo planteabas también. Hay una situación de impuesto diferido que tú vas a tener que generar ahí, porque en realidad de alguna manera vas a tener que pagar más impuestos en el futuro, ¿no? Sobre un gasto que estás haciendo menor hacia adelante. Entonces, te toca revertir ese pasivo fiscal.
Pero digamos que si todo esto se vuelve deducible, pues ya desaparecería el impuesto diferido. Entonces, ahí tendría la ventaja de aplicar la norma. El problema sería que al aumentarte el patrimonio bruto o el activo fiscal, si tú tributas sobre eso, obviamente va a ser más desfavorable. Entonces, si eso te aplica, por ejemplo, al llamado impuesto a la riqueza, eso te mata, ¿no? Si tú tienes entonces el tema de la deducción, ahí estaríamos un poco igual, haciendo obviamente salvedad del tema de la subcapitalización. Pero la pregunta sigue siendo válida. ¿Hasta dónde tiene sentido de pronto sí hacer lobby para que unifiquen el NIF 16? Porque tarde o temprano van a llegar allá. Ese es el tema, ¿no? Sí, y tal vez combinando un poco lo que venías diciendo, yo creo, y de nuevo, tal vez como abogado, que en estas cosas la regulación exhaustiva sí debería darse. Es decir, para mí sería correcto, para efectos de uniformidad, porque al final de cuentas terminarán ahí, aplicar para efectos fiscales NIF 16, pero haciendo las aclaraciones pertinentes, por ejemplo, en cuanto a qué ocurre por la discrepancia entre lo que tiene el arrendatario y lo que tiene el arrendador. Ahora que lo decía, me quedaba yo pensando, si yo veo con la legislación actual en Costa Rica lo de la amortización del derecho de uso, estoy en un problema, porque resulta ser que evidentemente es un derecho finito, evidentemente estoy sufriendo un detrimento en mi patrimonio por el cual estoy pagando, que va a terminar, que si no lo deduzco fiscalmente estoy en el peor de los mundos, pero la norma en Costa Rica no me permite amortizar intangibles salvo muy contadas excepciones, ¿verdad? Entonces eso luego me llevó a pensar, la administración tributaria, como decimos en Costa Rica, las quiere todas maduras, ¿verdad? Entonces resulta ser que yo sí podría tener un tema pues en Costa Rica también hay substance over form, también está el principio de realidad económica, el intérprete puede prescindir de las formas jurídicas cuando sean distintas de la realidad. Que me digan a mí, que era lo que yo planteaba un poquito, si yo tengo contratos donde no hay opción de compra, de modo tal que yo pueda amortizar por la vida del contrato, lo que van a ir a buscarme es, usted la ejerció al final o evidentemente me vuelven a decir que los pagos que yo hice fueron del 110% y me comí la vida útil del activo. O sea, van a recurrir a una serie de indicios para decirme que efectivamente mi intención siempre fue comprar, de modo tal que debió haber depreciado por lo menos en la vida del bien. Pero nada más, yo sé que no tiene muchísimo que ver, pero les pongo un ejemplo tétrico de que en materia fiscal por principio de capacidad contributiva sí tiene que haber diferencias. Es decir, como el ejemplo que ponías antes, si el arrendador se garantiza por el proveedor, por ejemplo, la compensación del valor residual, ¿eso en qué afecta al pobre arrendatario para quien es un arrendamiento operativo puro y simple y no tendría por qué cambiar, aunque el otro lo reconozca como financiero? Pero a nosotros nos pasó una cosa espectacular en nuestro pequeño país. El decreto de aplicación del leasing dice que los contratos que ahí se regulan son con opción de compra. Llega el auditor fiscal, que yo le llamo el talibán tributario, a la arrendadora, se encuentra los contratos financieros y dice, no tienen opción de compra, tienen una promesa recíproca de compraventa. No entran en el decreto, son operativos y todo lo que se hizo como reconocido como amortización de la cuenta por cobrar, lo puso como un ingreso por alquileres. Y yo dije, santísimo, ¿qué es esto? Ajá. O sea, y la pregunta es, entonces te fuiste donde todos mis clientes y les diste el gasto completo, porque ahí sí debió haber correlación, ¿verdad? Pero sí, no, como para que vean que en todas partes se cuecen habas también. Sí. Pero yo me parece importante ese tema. Por eso, cuando volvemos a la línea divisoria, a recordarla un poquito, es importante. Alguien hacía la pregunta precisamente, si es bien especializado, y esto es lo que existe hoy en día entre leasing financiero y operativo, y es trascendente, entre otras cosas, y es importante mencionarlo, porque uno de los logros que tuvo la Asociación Americana de Leasing con esta nueva norma fue que logró que sí permaneciera la línea divisoria entre el leasing financiero y el leasing operativo. Y esa tiene un efecto importante desde el punto de vista práctico, y es que en materia de los flujos de caja, los leasing operativos siguen siendo OPEX en aquellas empresas que aplican el US GAAP. Las que no aplican US GAAP se sujetan al NIF 16 y ahí se vuelve todo CAPEX.
Entonces, bueno, si el bien especializado solo se le sirve al arrendatario, ya sabemos, el leasing es financiero. Si no es especializado, pero hay transferencia automática del bien, sabemos que en Latinoamérica, que tenemos un régimen de derecho civil, transferencia automática no existe. Siempre necesitamos un acto posterior, alguien que ejerza la opción de compra, que haya un contrato que se celebra posterior. Si la respuesta es sí, el leasing sería financiero. Si la respuesta es no, entonces pasamos al siguiente test, y es si la opción de compra es una ganga. Si la opción de compra es una ganga, es leasing financiero. Si no lo es, pasamos al siguiente test. Y ahí es donde viene el tema de si el plazo del contrato es cercano a la vida económica del bien. Y esa es una discusión compleja que además ahora nos tocó en otro contexto tener con uno de los colegas de Rafa, colegas contadores, porque al aplicar las normas del NIF recibieron ellos a alargar la vida útil de los bienes en leasing operativo. Y el efecto que se produjo fue que el cliente en el año dado cargó por depreciación mucho menos, pero en los años anteriores reversaron las depreciaciones que se habían acumulado. Entonces, lo que vino a suceder en últimas es que el cliente terminó dando unas pérdidas gigantescas por las ventas de los activos en el mercado secundario, porque obviamente la depreciación había sido muy baja, el valor en libros se resultó siendo mayor que el precio de venta de los activos. Entonces tuvieron que castigar una cantidad y se le volteó el patrimonio, cuando en realidad no había cambiado la realidad económica, ¿no? Entonces, ese tema del divorcio entre el plazo del contrato y la vida económica cada vez se vuelve más importante en este negocio. Por eso, una de las lecciones aprendidas es, en el leasing operativo, la depreciación se aplica durante el plazo del contrato, no durante la vida económica del bien. Cuando el plazo del contrato es cercano a la vida económica del bien, y en el caso del US GAAP hay un porcentaje, es el 75%. Eso fue lo que copiaron mal los amigos de la DIAN. 75% se refiere a la vida económica, no se refiere al valor presente neto. ¿Sí? Cuando hablamos de la vida económica, no hablamos de la vida útil para efectos fiscales. Me explico. Un vehículo. Normalmente un vehículo en la mayor parte de los países se deprecia a 5 años. O sea, la vida útil es 5 años. Lo que quiere decir que un vehículo, hoy estamos en el 2016, todos los vehículos anteriores al 2011 debían estar fuera de circulación y no lo están. Y nosotros todavía financiamos vehículos del año 98, 95, inclusive. Entonces, ¿cuál es la vida económica del vehículo? No son los 5 años de la vida fiscal, pueden ser 20 años realmente. Entonces, ahí es donde viene la primera distinción. A lo que se refiere la norma es a la vida económica, no a la vida útil. Entonces, si yo tengo un contrato de leasing, digamos que nos ponemos de acuerdo en que la vida económica de un vehículo en el medio en que nosotros nos movemos es 20 años. Ya sea porque hay normas que establecen la chatarrización obligatoria o qué sé yo, decimos 20 años. O sea, los modelos que se fabricaron antes del año 1996 tienen que salir del mercado. Entonces, si creamos, digamos, ese estándar, yo puedo hacer un leasing hasta por 14 años y sigue siendo leasing operativo. Si lo hago más de 15 años, se vuelve financiero. ¿Cuál es el raciocinio que está detrás de eso? Que como el arrendatario va a explotar ese bien durante la casi totalidad de la vida económica, o sea, el momento en el cual el bien sigue generando potencial económico, entonces es lo mismo que si hubiera sido propietario. Como el criterio subyacente es los riesgos y beneficios del bien, pues ese es el criterio que dice, si tú vas a tener contrato cercano a la totalidad de la vida útil, es como si fueras dueño y lo tienes que tratar como propio. Eso es lo que hace que se califique como leasing financiero. Y el criterio lo siguen aplicando en la norma americana aún después del 2019, ese criterio diferenciador. Por eso es importante tenerlo en cuenta y no olvidarlos, porque son de los temas importantes acá. No sé si hay alguna. Sí. Puede ser y puede no ser, pero el punto es bueno, porque eso nos echa para atrás en este elemento de discusión, si la opción de compra es una ganga, ¿no? En el fondo, ¿qué se entiende por ganga? ¿No? Ganga puede ser un peso, ¿no?
Pero ganga puede ser también un valor tan ridículamente bajo comparado con el valor real del bien que una persona en su sano juicio pues no tendría más opción que ejercer la opción de compra, ¿no? Entonces, ahí es donde entra la discusión con los colegas de don Rafa, ¿no? Porque cuando llegan los auditores dicen, no, señores, que esta opción de compra, el valor que se pactó con la opción de compra es una ganga, ¿no? ¿Qué va a ser una ganga? Entonces empieza la pelea, no, no es una ganga, fijamos un valor alto, dice, no, pero comparado con el valor real del bien, es una ganga. Y eso te obliga a generarlo como leasing financiero, o sea que en la línea divisoria, en el criterio, te atrapó el leasing financiero un momento antes de que entraras a analizar el plazo de la vida económica del bien. Ese es precisamente uno de los temas que se van a discutir más adelante en el tema de, digamos, del efecto en la administración de activos, porque es cierto, el punto de fondo es, si yo voy a tener esa discusión, para ganar la discusión tengo que tener buena herramienta de sustento, ¿no? Y ese es uno de los temas que precisamente te van a dar, porque considerar el valor tiene diferentes momentos y diferentes circunstancias. Una cosa es el valor de mercado sin presión para vender, otro es el valor de mercado con presión para vender. Ya, hay muchas modalidades que yo creo que Juan Dot se va a referir eso a fondo. Pero ya terminando un poco en el análisis de los criterios diferenciador, el último análisis es justamente al cual se refería Rafael, y es ya el cálculo, porque viene a ser el más común, el cálculo de los cánones de arrendamiento o los pagos mínimos bajo el contrato, traídos a valor presente a una tasa de interés que ya definimos que era o la implícita si el arrendador es suficientemente bobo de compartir la tasa implícita dentro del contrato, o la tasa incremental. Y el criterio es, si llega al 90%, entonces quedaste atrapado en el leasing financiero, si no sigue siendo operativo. Por lo menos en el negocio de arrendamiento operativo, cuando me ha tocado discutir esto con auditores, o sea, mi negocio, como se mencionaba al principio, se basa en la vida del bien al final del activo, o sea, en lo que nosotros llamamos el end of lease, ¿ok? Entonces, si mi negocio existe, quiere decir que el valor económico del bien no ocupa la totalidad del contrato, porque si no, yo no existiría, por lo menos yo no. Entonces, ese es un punto de discusión importante. Y por el otro lado, el 90% no está definido en la norma y dependerá del tipo de equipos al que se aplique. O sea, el valor residual de un equipo minero no es igual al valor residual, otra vez, de una computadora. Entonces, creo que eso es lo que le falta a la norma, digamos, a lo que era la norma 13, digamos, porque no establece una diferencia entre los tipos de bienes. Y eso hace que la aplicación radical genere una distorsión, digamos, ¿no? Pero más allá de eso, por lo que yo veo que discutíamos arrendamiento operativo o arrendamiento financiero, hoy día la diferenciación ya ni siquiera va en arrendamiento, o sea, va entre servicio y arrendamiento, o sea, que creo que quedó de lado, digamos, ¿no? Sí, les decía que solamente aquellas empresas que aplican el US GAAP quedaron un poco salvadas porque la norma americana sí le da efecto a la distinción entre leasing financiero y leasing operativo. Bueno, aquí nos están informando que tenemos ya el coffee break listo. Sí, Guillermo. Tema solamente la parte fiscal para aclarar, porque después saltamos de tema, ¿no? Para los compatriotas, todo esto hoy, por lo que yo tengo entendido, en Argentina no impacta el decreto reglamentario donde clasifica los leasing de acuerdo a símil alquiler, símil a operación de compraventa o símil operación financiera. Así que todo esto por el lado fiscal no impactaría, sí por el lado contable de exposición. Ok, bueno, entonces vamos al coffee break. Bueno, ok, muchas gracias.